Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, en esta hora, porque nos permite estudiar su palabra con el tema los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Nosotros, para conocer a una persona, ¿qué necesitamos saber? Su nombre. ¿Sí? ¿Cómo podemos relacionarnos con una persona? Pues conociendo su nombre. No sé cuántas veces les ha pasado que luego entablan pláticas con una persona y se despiden y nunca supieron su nombre. ¿Alguna vez les ha tocado eso? Y a veces dice uno, la plática estuvo buena, pero ni le pregunté cómo se llama. Y ya nunca volvemos a ver a la persona y no sabemos más de ella. Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado este incidente, ¿no? Y ahora imagínense nosotros, ¿qué tan importante, hermanos, es conocer el nombre de Dios, los nombres de Dios? Porque conocer los nombres de Dios nos va a enseñar cómo es Él, cómo actúa Él. Dios tiene diferentes nombres, pero que de alguna manera siempre es el mismo que actúa en nuestras vidas. Hace 8 días veíamos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, porque Dios se da a conocer de manera especial en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hoy, por la gracia de Dios, pues vamos a ver, digamos, más sobresaliente de los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Y entre ellos vamos a encontrar, en primer lugar, el nombre de Theos. ¿Sí? Theos. O Kurios, que significa del griego, que viene del griego, Señor. La palabra Theos en el griego es Señor o es Dios. Y como podemos ver, es, digamos, un equivalente del nombre El o del nombre Elohim o del nombre Elión del Antiguo Testamento. Aunque también cabe mencionar o señalar que Elohim y Theos también se usa para referir el nombre de algunos dioses gentiles. Pero hay una gran diferencia, hermanos, el que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras cuando Dios se está refiriendo de Él y cuando se está refiriendo de otros dioses en la Biblia. ¿Cómo podemos diferenciar cuando se está hablando de Dios y cuando se está hablando de otros dioses? La palabra de Dios, nosotros sabemos que marca la diferencia en el uso de la palabra de Dios en la Biblia cuando viene de manera mayúscula. Cuando está escrito de manera mayúscula en la Biblia, Dios se está refiriendo al Dios vivo y verdadero. Y cuando se escribe con minúscula, se está refiriendo a otros dioses, ¿sí? A los dioses paganos. Por eso cuán importante es que cada uno de nosotros sepamos cómo escribir el nombre de Dios. Porque sucede que como cristianos nos hemos dado cuenta que luego te dicen Dios te bendiga y lo escriben ¿con qué? Con minúscula. Y el nombre del Dios Todopoderoso al que nosotros adoramos siempre va a ir con mayúscula. Que nunca se nos olvide eso, hermanos, porque es para diferenciar entre los dioses paganos y el Dios vivo y verdadero. Jehová siempre se va a referir con mayúscula, ¿sí? O Dios, Señor. Y ustedes cada vez que estudien la Biblia, abran la palabra de Dios y cuando se encuentren la palabra Dios, Señor, Jehová, siempre está con qué. Y cuando ocasionalmente lo vean con minúscula, no se está refiriendo al verdadero Dios, hermanos. Por eso es importante ver la gramática de cómo se escribe en la Biblia y que nosotros aprendamos
también escribirlo. Porque sucede que somos cristianos de antaños y a veces no sabemos escribir el nombre de Dios. La palabra de Dios también dice el nombre Elión se traduce como Ipsiston Theos. En cada uno de estos pasajes que vamos a ver, nos vamos a encontrar que cuando estamos hablando de Ipsiston Theos, se está refiriendo al Altísimo o al Dios alto. Y la palabra de Dios nos los demuestra con los siguientes pasajes bíblicos que dice en Marcos capítulo 5, el versículo 7, hermanos. San Marcos capítulo 5, el verso 7, dice así la palabra de Dios. Y clamando habrá voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjense, ¿cómo aquel hombre reconoció al Señor Jesucristo como qué? Al Dios Altísimo. La otra porción de la palabra de Dios la vamos a encontrar en el libro, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, el verso 32. San Lucas, capítulo 1, versículo 32, dice así: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Aquí se está refiriendo el nombre de Dios como el Dios Altísimo. Entonces vemos en la palabra de Dios, hermanos, que hablando en el griego y encontramos la palabra Upsiston o Theos, se está refiriendo al Dios Altísimo. Los nombres, por otra parte, los nombres Shaddai y el Shaddai se traducen como el Todopoderoso. Se traduce también el nombre El Shaddai o el nombre Shaddai. Y para ello vamos a ver los pasajes bíblicos en 2 a los Corintios, capítulo 2, 2 a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, hermanos. La palabra de Dios dice así: Y será vosotros padres, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si nos damos cuenta, hermanos, el privilegio que gozamos como pueblo de Dios, el tener a un Dios vivo y verdadero, y sobre todo al Todopoderoso, es una gran bendición. El saber que Dios se presenta en el Nuevo Testamento con estos nombres, porque están escritos en el griego, hermanos. En segundo lugar, vemos la palabra Kurios. La palabra Kurios significa en el griego también Señor, y tiene su raíz en el nombre de Yahvé, y se le describe como el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el principio y el fin, el primero y el postrero. Y vamos a ver los siguientes pasajes bíblicos para poder ver todo esto en cuanto a los nombres de Dios. Por favor, en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 4, vamos. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 4 dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Fíjense nada más. Y en el versículo 8 dice: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y vean el versículo 17. Y cuando yo le vi,
caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Fíjense, la palabra de nuestro Dios. Entonces, la palabra Curios significa, del griego, Señor. Y son citas bíblicas que nos habla la palabra de Dios para conocer otros nombres que no son tan mencionados, digamos, en la iglesia, que no son tan usados en nuestro lenguaje, pero que vienen de la traducción griega. Por otro lado, como ya lo hemos aprendido, el nombre de Yahvé fue sustituido por Adonai en el hebreo y por Curios en el griego, en el Nuevo Testamento, que designa a Dios como el poderoso, como el Señor, como el poseedor, el regente que tiene autoridad y tiene poder legal. Este nombre no solo se aplica a Dios el Padre, sino también a Cristo el Señor. Cuando mencionamos o escuchamos la palabra Adonai o Curios, ¿a quién nos estamos refiriendo? Al Todopoderoso, al Señor, porque están escritos en el griego, hermanos. En tercer lugar, vamos a ver el nombre de Pater. El nombre de Pater es del griego y significa padre, mismo que es usado en el Antiguo Testamento para designar la relación entre Dios y su pueblo Israel. Y para ello vamos a ver las citas bíblicas de Deuteronomios capítulo 32 y versículo 6. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 32 y versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te poseyó? Él te hizo y te ha organizado. Fíjense cómo se refiere el Señor. Aquí se usa el nombre como ¿qué? Padre. Otra cita bíblica lo vamos a encontrar en el Salmos 103, en el versículo 13. Salmos 103, versículo 13. La palabra de Dios dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, Dios es ¿qué? Nuestro Padre. ¿Y qué hace un padre? Un padre cuida, un padre sustenta, un padre provee, un padre protege. Bueno, ¿quién no es un padre? Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Por eso se da también a conocer en la Biblia como Pater o Padre. Nuestro Dios tiene un trato paternal con nosotros, pero espera de nosotros ¿qué cosa? Obediencia. Espera de nosotros obediencia. Y no solamente obediencia, sino que también que le honremos. Y todos los que somos padres y los que somos hijos, creo que sabemos ¿qué espera nuestro Padre de nosotros? Obediencia. Que los respetemos, ¿no? Que les obedezcamos, Que le amemos. que los amemos. Pero ¿qué sucede en nuestros días, hermanos? Que pareciera que vivimos en un planeta tan diferente que ya no hay respeto hacia los padres. Con tristeza escucho y a veces veo cómo el padre le dice, cómo el hijo le dice groserías al padre o cómo el hijo le grita al padre. Ya no hay respeto. Y si no respetamos nuestro Padre terrenal que Dios nos ha dado, ¿ustedes creen que van a respetar a Dios, hermanos? ¿Van a honrar a Dios? Si ese es el ejemplo a seguir.
comenzando con nuestro Padre que Dios nos ha dado, y así también podemos que glorificar a nuestro Padre. Porque Dios es un Padre que espera de cada uno de nosotros que le obedezcamos y que lo honremos. Por otro lado, encontramos en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento que cuando el Señor ordenó a Moisés que vaya a Faraón y que le diga: Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Fíjense, Dios le ordena eso a Moisés: ve a Faraón y diles que Israel es ¿qué? Mi hijo y es mi primogénito. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 4, el versículo 22, hermanos. Éxodo 4, 22, la palabra de Dios dice así: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo y mi primogénito. Ahí se conforma, la palabra de Dios nos dice qué es Israel para Dios. ¿Qué somos nosotros para Dios? Sus hijos y qué? Y sus amados, sus primogénitos. Somos amados del Señor. Y como amados del Señor, ¿qué espera de nosotros? Mucho, mucho. ¿Sí? Porque antes de que el pueblo de Israel entrara a tierra prometida, Moisés les recuerda a los hijos de Israel algo muy importante. Algo muy importante que también nosotros lo debemos de recordar siempre. Que eran hijos de Jehová. Que eran hijos de Dios. Vean lo que dice Deuteronomios 14, versículo 1. Deuteronomios 14, el versículo 1 dice así la palabra de Dios, hermanos. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. No os sajaréis, ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muerto. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Algo que les está ordenando y que no olvide el pueblo de Dios. Hijos sois de Jehová. No os ¿qué? Sajaréis. No te cortes, no te cortes, no te cortes. La juventud hoy día, hermanos, es una modalidad que de veras ha nacido y que los jóvenes se ven frustrados o tienen un problema y empiezan ¿qué? A cortarse. Sino en las manos, en las piernas. ¿Y cómo? Y dice aquí: no os sajaréis, ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muertos. Viene una fiesta mundana y que muchos hermanos quieren que pintar de diablos a sus hijos, ponerles una muerte, vestirlos de muerte. Cuidado. Dice el Señor, al pueblo de Dios le dice el Señor: son mis hijos. Y por cuanto son mis hijos, yo estoy pidiendo que obediencia, honra. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Ahora entiende por qué Dios nos da sus nombres, hermanos, en el Nuevo Testamento de esta manera. Porque Dios hizo un pueblo propio. 100 años después que el Señor reclama a través del profeta Isaías lo siguiente. 100 años después reclamó el profeta Isaías: crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. Transcurrieron 100 años después de que entraron a Canaán y Dios le dice: crié hijos, los hice grandes, los hice prosperar. ¿Y ellos qué? Se rebelaron. ¿A cuántos padres no les ha sucedido eso? Con cuánta ternura y amor le brindan a sus hijos, que ellos crezcan, que tengan una profesión, que se engrandezcan. Y al final de cuentas, ¿cómo terminan los hijos?
cuando ya los padres son ancianos, los dejan en el olvido, hermanos. ¿Eso hace Dios con nosotros? Dios no nos deja hasta el último momento de nuestro respiro sobre la faz de la tierra. Dios no hace eso. Nosotros tenemos que cuidar también de ellos. Y Dios les reclama al pueblo de Israel: crié hijos, los hice grandes. ¿Y ellos qué? Se rebelaron. Hay hijos que crecen por la gracia de Dios, prosperan, llegan a tantas riquezas y ya después no quieren ¿qué? Ni acercarse a sus padres, porque ya los padres ¿qué? Están malolientes, porque ya se orinan, porque ya ni los quieren subir al carro, porque de repente los padres ya, pues, fisiológicamente ¿qué? Les ganan. Qué triste, ¿no? Pero Dios no es así. Dios no es así, hermanos. Dios es nuestro Padre y cumple su tarea con nosotros hasta el final de nuestros días. Que cada uno de nosotros aprendamos a amar a nuestros padres. Si están enfermos, ayudémoslos. Si están necesitados, ayudémoslos. Porque ya cuando mueren, ¿de qué sirven las lágrimas, hermanos? He visto tanta gente que hasta se desmaya cuando ya mueren, pero cuando estaban vivos ni siquiera un plato de comida les daban. Ni un vaso de agua, ni siquiera el medicamento de ir un rato y escucharlos. A mí antes me gustaba ir a los asilos porque me escuchaba escuchar las pláticas de los adultos. Porque ellos se dedican a platicarte y a platicarte. Con que los escuches, para ellos es suficiente. Hermanos, dense un tiempo, siéntense con sus padres, escúchenlos. Aunque sea repetitivo lo que les tenga que decir, ellos se sienten contentos y alegres y amados. Porque eso es lo que hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Y no que llegue el día y que nos diga, como les dijo al pueblo de Israel con el profeta Isaías: crié hijos, engrandecidlos, y luego ¿qué? Se rebelaron. Qué tremendo, ¿no? El cómo Dios le dice al pueblo de Israel. También aparece en la palabra de Dios, hermanos, para referirse al Señor como el Creador, como el originador de todas las cosas. Tal es el caso que se refiere el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, verso 6. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, la palabra de Dios dice así: nosotros empero tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Fíjense, nosotros empero tenemos que un Dios, y que no solamente es Dios, sino también es ¿qué? Padre. Padre de todas las cosas. Qué bendición tan grande del que nosotros podemos gozar, amados hermanos. Aquí cita el apóstol Pablo a Dios como el Padre y poseedor de todas las cosas. Santiago también nos dice en su capítulo 1, versículo 18, lo siguiente. Vean lo que dice Santiago en su capítulo 1, el versículo 18. Dice así la palabra de Dios: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Fíjense, Él de su voluntad nos ha engendrado, para que seamos ¿qué cosa? Primicias. Primicias, amados hermanos. Así que existimos es porque el Creador ¿qué? Nos da vida. Y luego entonces es nuestro Padre.
porque es el creador de todas las cosas, porque es el redentor nuestro. Y entonces es un mayor compromiso que nosotros tenemos con Él, el que podamos ser obedientes a su voz. Es la manera de cómo conocer al Padre Celestial. Si ustedes no conocen a Dios a profundidad, tienen que estudiar más la Biblia. Y van a ver que es un Padre cariñoso. Y van a decir, yo quiero ese Padre. Que a lo mejor no lo tuve terrenal, porque hay quienes no tuvieron la oportunidad de conocer a sus padres, su Padre terrenal, o hay quienes su Padre no fue como ustedes hubieran querido, les dio otro tipo de vida. Pero hay un Dios que se está ofreciendo para ser su Padre. Que si no tuvo un Padre como este, Él está abierto con sus manos extendidas para que ustedes vayan a Él y conozcan a un verdadero Padre que no nos va a defraudar. Son los nombres de Dios a grandes rasgos en el Nuevo Testamento. Quiera el Señor bendecirles, ayudarles y sobre todo reconozcamos que Dios es el poseedor y el todopoderoso.